Hoy voy a hablar de un tema que causa mucho interés en el mundo, la visa de visitante para Canadá. Para algunos es un sueño ver otra vez a su familia en Montreal, asistir a la graduación de su hijo en Vancouver o simplemente descubrir las cataratas del Niágara. Pero para muchos este sueño choca con una palabra en una hoja, rechazado. ¿Por qué? ¿Qué hace la diferencia entre un caso aceptado y un caso rechazado? La mayoría piensa que es una cuestión de suerte. Estoy aquí para explicar que no. Es una cuestión de estrategia y de comprensión de las reglas, pero también del periodo del año, de la reducción de los límites de migración temporal y permanente, lo que limita mucho a visitantes que antes podían ser buenos candidatos. En este momento, los rechazos no vienen solo del caso del cliente, pero también del contexto general. Desde hace varios meses, Canadá aplica reglas más duras para inmigración temporal. Los límites son más bajos, los cupos más estrictos y los agentes tienen que analizar las solicitudes con mucha prudencia. Esto crea, esto crea más rechazos, incluso para casos que antes tenían buenas oportunidades de ser aceptados. Estamos en un periodo especial, fin de año, presión política, presión sobre las visas temporales y exámenes más fuertes de los lazos, pruebas financieras y proyectos de viaje. No es un problema personal con su caso, es un clima general donde IRCC aprieta las reglas y aplica criterios más exigentes. En este contexto, la estrategia es esencial. No se trata solo de enviar una solicitud. Hay que entender el momento, las reglas, las nuevas expectativas de la gente y presentar un caso más fuerte que antes. Y sobre todo, no se desanimen. Los periodos difíciles no duran para siempre. Las políticas cambian y con buena estrategia y mejor tiempo, las cosas pueden cambiar a su favor. Lo importante es de no abandonar. Su misión hoy, quedarse conmigo 30 minutos. Yo voy a destruir los tres mitos más comunes sobre la visa de visitante y voy a darles las claves para presentar un caso que tenga sentido para la gente. Antes de empezar, un punto muy importante. Este webinar es informativo. Las leyes cambian y cada caso es único. No es un consejo legal. Para analizar su situación personal, deben reservar una consulta. ¿Quién es Visa por Canadá? Rápido. ¿Quiénes somos? En Visa por Canadá no somos una simple agencia. Somos estrategas en inmigración. Desde hace más de 12 años, mi equipo y yo acompañamos a miles de familias, estudiantes que quieren ver a sus padres, trabajadores que quieren reunir a su esposo o esposa o parejas separadas por fronteras. Nuestro trabajo es transformar un proyecto estresante en un camino claro y seguro. La visa de visitante, la llave temporal. Vamos con la base. La visa de visitante o URT, VRT, visa de residente temporal,
Es su permiso para entrar y quedarse en Canadá por un corto periodo de tiempo. Normalmente, máximo 6 meses por visita. Hay dos tipos. Uno, entrada única. Entra una vez, sale, visa usada. Y dos, entrada múltiple. Puede entrar y salir muchas veces durante la validez de la visa, hasta 10 años o hasta la fecha de vencimiento del pasaporte. Nota importante. Al llegar, el agente de aduanas puede cambiar las condiciones y limitar su estadia si tiene duda, o incluso puede cancelar la visa. Y atención, esta visa es para visitar, no permite trabajar, este voluntariado, ni estudiar en Canadá, excepto casos muy específicos. Por ejemplo, un músico en un festival de Quebec. ¿Necesita usted un ETA? Por ejemplo, si viene de Francia, Bélgica, Alemania, otros 50 países en avión, solo necesita un ETA, autorización de viaje electrónica. Pero si viene de Haití, Camerún, Argelia, India, Cuba y entre 134 y 144 países más, necesita una visa de visitante pegada en su pasaporte. La elegibilidad depende de su ciudadanía, no, el pasaporte, no del país donde vive. La prueba RENA, las condiciones. Para obtener su visa, el agente debe estar convencido de dos cosas. Uno, fondos suficientes. ¿Tiene suficiente dinero para su viaje? Billete, hotel, comida, seguro y gastos extra. Y número dos, intención de salir de Canadá. Es la razón número uno de rechazo. Debe probar que saldrá de Canadá al final del periodo permitido. ¿Y cómo probarlo? Con lo que llamamos lazos, anclaje o pruebas de arraigo. El agente se pregunta, ¿qué espera esta persona en su país que la obliga moral y financieramente a regresar? Debe mostrar que tiene una vida a la cual volver. Esto puede incluir empleo estable, con carta del empleador confirmando fecha de regreso, o familia, hijos, esposo, esposa, padres mayores, o mejor, propiedad o contrato de renta, estudios activos con carta de inscripción, o historial de viajes donde siempre regresó a su país. Mientras más fuertes y variados sus lazos, más creíble su caso. El gran mito, la doble intención. ¿Mito o realidad? El mito. Nunca decir que quiero emigrar. Tengo que esconder que tengo un patrocinio en proceso. La realidad es falso y peligroso. La ley canadiense reconoce la doble intención. Nunca jamás debe esconder información a Inmigración Canadá. Doble intención explicada. Esto significa que usted puede tener dos intenciones al mismo tiempo. Un, venir como visitante temporal y dos, querer ser residente permanente un día. El problema no es de tener doble intención. El problema es de no convencer que va a respetar el estatus temporal. Si tiene una solicitud de patrocinio en proceso, no debe esconderlo. Es falsa representación y puede rechazar incluso su residencia permanente. Debe ser transparente. Sí, tengo una solicitud de residencia en proceso, pero entiendo que esta visa es temporal. Yo voy a salir de Canadá al final de los 6 meses si no tengo extensión o residencia permanente aprobada. Y aquí están mis lazos
que prueban que lo harán. Casos particulares, familia y acompañantes. La doble intención aplica mucho en casos familiares. Uno, usted visita a su esposo o esposa que trabaja o estudia. Debe enviar su permiso de trabajo, estudio y prueba de relación. Es muy importante. No puede trabajar automáticamente, pero tal vez puede pedir un permiso abierto después. Us- Número dos, usted acompaña a un hijo menor, disculpa, a un hijo menor que estudia, puede pedir una visa visitante para el periodo escolar, pero debe probar fondos suficientes para los dos. La clave, una carta de explicación clara. Nosotros ayudamos a construir esta carta. Top 5 de errores que llevan al rechazo. He visto miles de casos. Algunos errores son muy comunes. Uno, caso incompleto o desordenado. Documentos no traducidos, copias de documentos malas, formularios mal llenados. También yo he visto pruebas financieras insuficientes, como depósitos grandes justo antes o no hay historia real. También carta de invitación muy simple, tipo copiar-pegar. También plan de viaje vago, sin detalles, sin reservas o falta de transparencia. El error fatal, esconder rechazos. Familia en Canadá, patrocinio en proceso. Cada detalle cuenta. La transparencia y la coherencia hacen la diferencia. Hemos visto que es la visa para visitante, quién lo necesita y la importancia de los fondos. Pero recuerden dos cosas. El arraigo debe probar que tiene una vida a la cual regresar. Y número dos, la doble intención. Puede querer inmigrar, pero debe probar que respeta las reglas del temporal. Un rechazo queda en su caso para siempre y afecta todas sus futuras solicitudes. No dejen su sueño al azar. Sesión de preguntas y respuestas. Ha llegado el momento de responder a algunas de sus inquietudes. Yo voy a tomar preguntas generales. No puedo analizar casos personales, ¿ok? Pero antes he hecho una selección de las preguntas más frecuentes con respecto a las vidas de visitante. Pregunta número uno. Extensión. Pregunta. ¿Puedo extender mi estadía en Canadá? Sí, es posible extender su estadía, pero para hacerlo debe solicitar una ficha de visitante o, o un visitor record antes que se cumplan los 6 meses de su estadía inicial. La recomendación profesional es enviarla 45 días antes del vencimiento para evitar cualquier interrupción de su estatus. Una vez que la solicitud está enviada, usted entra automáticamente en lo que se llama estatus implícito. Esto significa que se queda legalmente en Canadá bajo las mismas condiciones de su permiso actual hasta que el oficial tome una decisión, incluso si la fecha de vencimiento ya pasó. Pregunta número dos. Trabajar. Una pregunta muy importante. ¿Puedo trabajar ilegalmente? Respuesta, nunca. Trabajar sin autorización en Canadá es una de las violaciones más graves según la ley de inmigración. Puede resultar en expulsión inmediata, prohibición de volver a entrar por varios años y cierre
de cualquier posibilidad futura de permisos o residencia permanente. Incluso trabajos pequeños, pagos en efectivo o favores se consideran trabajo no autorizado. Canadá toma esto muy en serio. Puntos. ¿Cuánto dinero exactamente debo demostrar? No existe una cifra fija para los visitantes. El oficial no busca un número mágico, sino coherencia entre su itinerario y sus recursos financieros. El monto esperado cambia según dónde y cómo planea quedarse. Por ejemplo, 2 semanas en Sherbrooke, hospedado en casa de su hermana. El oficial espera ver un presupuesto relativamente bajo, porque el alojamiento es gratuito y la ciudad es menos costosa. O 2 semanas en el centro de Toronto. Aquí los costos aumentan muchísimo. Hotel, transporte, comida, actividades. Por lo tanto, los fondos esperados serán claramente más altos. Lo importante es que el dinero que presenta tenga sentido para su plan de viaje y para el costo real del lugar que elige visitar. Disculpa. Ok. Rechazo anterior. Yo tuve un rechazo. ¿Puedo volver a aplicar? Sí, puede volver a aplicar sin problema. Un rechazo no cierra la puerta, pero sí, vuelve a enviar exactamente el mismo caso, es casi seguro que obtendrá el mismo rechazo. Para aumentar sus posibilidades debe analizar las razones del rechazo, responderlas una por una, presentar nuevas pruebas o explicaciones, demostrar que la situación cambió y que la interpretación del oficial estaba incompleta. La clave es de no repetir el mismo expediente. Pregunta final típica. Si pongo 2 meses en mi formulario, ¿tengo obligación de quedarme 2 meses o puedo quedarme más tiempo? En Canadá, el oficial fronterizo sí, disculpa, fronterizo es quien decide cuántos días puede permanecer y por defecto la mayoría de los visitantes reciben hasta 6 meses, aunque pongan menos tiempo en el formulario. Si usted indicó 2 meses, no está obligado a irse exactamente en ese plazo. Puede quedarse mientras su estatus siga válido. Sin embargo, si desea quedarse más allá de los 6 meses otorgados al entrar, debe solicitar una extensión antes de la fecha límite. Yo voy a concluir este webinario dándoles las palabras. Les invito ahora a escribirme sus preguntas generales y con gusto les responderé.